días, bienvenidos, ¿cómo están? Ya ha pasado nuevamente una semana, nuevamente viernes a prácticamente una semana y un par de días de las elecciones del Consejo Constitucional. ¿Qué ha ocurrido en estos días en la Comisión de los Expertos? ¿Cuáles son los temas que se siguen poniendo sobre la mesa? Las enmiendas que comentamos la semana pasada, ahora ya han tenido un poco más de tiempo para poder seguir con ese análisis. Vamos a estar conversando como todos los viernes junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, con Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad, y con Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Buenos Buen días. Hola, días. buenos días. Hay como una cosa rara, porque tenemos tanta contingencia que el tiempo pasa lento, están pasando muchas cosas en la comisión experta, pero con bastante más bajo perfil de lo que estábamos acostumbrados en el proceso anterior. ¿Qué les ha parecido esta semana? ¿Qué cosas les ha llamado más la atención? Y vamos enganchando los contenidos de lo que comentamos en el programa anterior, Soledad. Bueno, yo creo que esta semana se han tenido que sentar a conversar, lo que habíamos un poco adelantado la semana anterior, ¿no? Quizás la semana anterior, con la presentación de la enmienda, se había mostrado una postura más dura, de esto yo no lo cedo, esto yo lo cedo, ¿no? Este juego de póker que había comentado Francisco, hasta donde yo muestro y exijo. Bueno, yo creo que esta semana ya se han tenido que empezar a sentar a leer las enmiendas con calma, a conversar. Entiendo que han habido más audiencias de personas externas a la comisión de expertos que han ido a exponer su visión, han seguido escuchando. Y yo tengo la impresión que, también por conversaciones que he tenido, que no vamos a tener resultados claros hasta después de las elecciones. ¿Ya? O sea, yo creo que no quieren, a propósito, decir cuáles van a ser las negociaciones, en qué se va a ceder hasta después del 7 de mayo. Así que creo que vamos a tener 2 semanas, no digo que tranquilas, porque ellos van a estar trabajando mucho, pero que probablemente no sepamos tanto de hacia dónde va a inclinarse la balanza en los temas en que hay contradicciones. Una semana, Francisco, de análisis, de conversación, de audiencia, pero no de definiciones. Una, me No, refiero a una, en realidad, lo que tenemos es de esta pasada y la que viene, antes del 7. no, definiciones después del 7 de mayo, naturalmente. Aunque en la comisión experta ha habido una dosis de política y una dosis de discusión experta, de deliberación experta. A ratos, más de política que de deliberación experta. No deja de ser preocupante, lo comentábamos la semana pasada. En el mismo diálogo en torno a cuándo votar las enmiendas, si antes o después del día 7, hay una dimensión política que no condice con lo que uno espera de la comisión experta. Es decir, yo no puedo decirte, votemos esto antes del día 7 de mayo, porque como el resultado electoral no se ve promisorio para el oficialismo, ustedes pueden asegurar posiciones, ¿no?, desde el punto de vista del texto. Ese diálogo, ¿no?, creo que es más político que experto. Yo lo que esperaría de la comisión experta de liberación, claro, es imposible que esté descontaminada de la política y de la precomprensión ideológica que los expertos tengan de las cosas, pero un intento de liberación racional en torno a los temas. Y ya verá el Consejo Constitucional cómo avanza en esto, porque es un órgano representativo y enteramente político. Patricio, tuve la posibilidad de conversar con el comisionado Vínculo Vera esta semana y justamente yo le hacía esta misma pregunta, si de alguna manera ellos veían que estaba impactando el ruido o el proceso de la elección, las campañas, con el trabajo que ellos están haciendo. Y dice que en realidad no hasta ahora, pero que es evidente que una vez que tengamos el resultado el lunes, bueno, dependiendo de qué ocurra, obvio que va a influir de alguna manera. O sea, cuáles van a ser las mayorías, si va a estar más o menos equilibrado, muy cargado un sector o no, es evidente que va a generar algún grado de presión respecto a lo que va a tener que definir en adelante. O sea, tal como dice Francisco, si es que se carga mucho hacia un lado, es evidente que cualquier cosa que vaya muy contrario a eso, lo primero que van a hacer cuando lleguen es tratar de deshacerlo. Claro, mira,
lo que a mí me pasa es que hay momentos en que el trabajo de los expertos aparece como no muy distinto al trabajo de un grupo de parlamentarios. ¿Ah? Esto de que se reúnan las bancadas todos los días para coordinarse. Eh, eso habla de una cierta, no sé, una cierta rigidez eventual para la conversación. Si tú actúas como bancada, eh, si te coordinas hasta ese punto, bueno, ¿cuál es el margen para que tú convenzas al otro? ¿Ah? Hubo un hito, es que ahora que lo dice, lo primero que se me viene a la mente, a propósito de bancadas y de parlamento, de congreso, hubo un hito que fueron las minutas cruzadas, ustedes recuerdan, desde la oposición sacaron una minuta diciendo, desde los comisionados, digamos, sacaron una minuta diciendo que las enmiendas estaban abusando de textos que habían sido ya rechazados en la propuesta anterior. Y en respuesta, desde el oficialismo hacen una minuta que dicen que en realidad la oposición está abusando de textos que son iguales a los que están en la Constitución actual. Eso es lo más parecido al Congreso. Exactamente. Ahora, como te decía, hay momentos en que tengo esa sensación y claro, puede ser preocupante, pero luego, bueno, uno llega a la casa cansado, pero uno es masoquista, entonces uno se pone a ver las sesiones de las subcomisiones en la noche, tarde. ¿Ah? Y cuando uno ve las sesiones, por ejemplo, yo vi el otro día, ayer o anteayer, una sesión de la subcomisión sobre derechos sociales, donde aparentemente ha habido más tensiones. Pero cuando uno ve la forma en que están conversando Jaime Arancibia, ¿ah? En que está conversando Flavio Quesada, Alejandra Kraus, ¿ah? Eh, hay un tono académico muy fuerte, muy marcado. Hay un afán por convencer. Eh, yo lo encuentro muy distinto a lo que uno habitualmente encuentra y con todo respeto por la deliberación parlamentaria, pero donde uno encuentra más bien frases. Aquí las personas que están en el comité no dejan de ser académicos. Flavio Quesada es un académico, es una persona que investiga, que quiere aprender. Jaime Arancibia es un académico, eso no lo puede borrar, digamos, y lo tiene puesto. ¿Ah? Y eso se expresa en conversaciones donde él está diciendo, bueno, podríamos buscar esto otro. Entonces, no es ni tanto ni tampoco. Efectivamente, era ingenuo pensar que estos expertos iban a actuar como unos ángeles, ¿ah? Completamente ajenos al pensamiento político. Era ingenuo eso. Pero tampoco creo que sería justo decir que se están comportando simplemente como dirigentes políticos, porque eso no da cuenta de lo que uno aprecia y que yo la valoro mucho. Tenemos un problema, lo escuchamos medio cortado, pero alcanzamos a captar el mensaje, Soledad. Yo también quería hacer un contrapunto. Efectivamente, hemos visto una división por bancadas. Eso se nota también en la presentación de las enmiendas de quienes los firman, ¿cierto? O sea, como que se ven enmiendas firmadas por un grupo, por otro. Pero quería hacer un contrapunto que hay una materia que a mí me llamó especialmente la atención, que se vio que las enmiendas estaban firmadas por comisionados que uno podría decir de distintos lados, ¿ya? Que fue la materia de la Corte Constitucional. ¿Ya? Me llamó especialmente la atención porque en el proceso anterior había habido toda una tensión respecto de este tribunal, corte, una postura más bien o de hacerlo desaparecer o de reducirlo muchísimo. Entonces me llamó positivamente la atención que en esa materia muchas de las enmiendas presentadas están comisionados que uno podría identificar tanto como con la derecha como con la izquierda. Entonces, siento que por lo menos en esa subcomisión, se me olvida cuál es el número de la subcomisión de Poder Judicial y órganos autónomos, creo que ha habido, quizá por el tema, que es un tema más técnico, la posibilidad de llegar a acuerdos y de mantenerlos. O sea, teníamos claro que habíamos llegado a acuerdos antes, en la parte original de cuando se presentaban las normas iniciales, pero creo que esos acuerdos han logrado mantener esa dinámica de acuerdos ahora que se presentaron las enmiendas, o ha habido cierto esfuerzo para llegar a acuerdos también en las enmiendas. Entonces, veo que eso sería muy positivo
de tratar de trasladar a los trabajos de las otras subcomisiones. Es verdad que es también tal vez por la temática, pero hay que recordar que también la Corte Constitucional igual levantaba bastantes suspicacias y en la izquierda y el control preventivo y el control constitucional en general. Entonces, yo no me quedaría solo con la explicación de, es porque el tema es muy técnico, entonces se logró eso. Yo creo que también hay un tema de voluntad, de lograr trabajar de esa manera. Entonces, lo quería poner como ejemplo de que en ese tema específico, en esa comisión específica, vi varias enmiendas de consenso de gente firmadas por comisionados de distintos espectros políticos y que no ha sido la tónica general en todas las enmiendas, pero creo que se podría avanzar tomando como ejemplo esa. Es que, probablemente esa es la misma comisión que forma parte de Domingo Lovera, que yo les comentaba que habíamos estado conversando, y ellos armaron una metodología de trabajo que es muy buena quizás mirándola desde este punto de vista, porque ellos trabajan en dupla, todas las cosas, todas las enmiendas, todo lo proponen consensuado desde el minuto cero con un par de otra vereda, digamos. Entonces, la posibilidad de llegar a más acuerdos es más alta, Francisco. Y agrego una cosa, porque está generando algún ruido y tensión, y esto es un tema más político externo a la comisión, pero que hay sectores de izquierda que ya se están de alguna manera desembarcando el proceso. Hemos visto llamados a votar nulo, incluso de ex convencional del Partido Comunista, por ejemplo, Hugo Gutiérrez. Sienten que va perdiendo, sienten que de esto va a salir algo que va a estar totalmente contrario, antes de ver contenido incluso, pero ya está generando una sensación que puede preocupar, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, el viernes pasado conversábamos en parte este mismo tema. Yo creo primero que la comisión experta debe ser deferente con el Consejo Constitucional y entender que cumplen roles distintos. Y que el texto que salga de la comisión experta debe tener algún grado de autonomía de lo que va a ser la deliberación más política y más en la aritmética del poder que se va a verificar en la comisión, en el Consejo Constitucional, primero. Lo segundo es que este es un proceso constitucional acotado, limitado, tiene bases, fruto del constituyente derivado, no del constituyente originario. Y yo agregaría que este es un proceso constitucional en que precisamente el hecho de que hayan bases o límites al ejercicio del poder constituyente también es incidente en lo que se discute o lo que provoca mayor grado de discrepancia. Porque uno dice, por ejemplo, en régimen político no ha habido mayor discrepancia, salvo las cuestiones electorales, que también las debatimos, o de partidos políticos. Pero claro, porque hay un acuerdo en torno al régimen presidencialista. Y la diferencia estaría en un presidencialismo como el que tenemos hoy, o más presidencialismo que el que tenemos hoy. Y por tanto, la discrepancia se genera en aquel componente de las bases que es nuevo, que sale del horizonte ideológico neoliberal de la Constitución de 1980 y se abre al constitucionalismo social, a nuevos problemas. Y por eso es que la discusión sobre Estado social y democrático de derecho, sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales es una discusión tan ardua, porque es algo que no está en la mesa, difiere de la estructura y horizonte ideológico de la Constitución que tenemos. Entonces, que haya diferencias es lo más natural del mundo y yo creo que no hay que exagerar las cosas tampoco. Patricio, ¿cuánto hay que tener esta inquietud? Lo hablamos la semana pasada, lo que pasa es que ahora pareciera que se vuelve un poco más fuerte en la medida que van profundizando estas discusiones. Y que falta poquito para las elecciones. Mire, es evidente que hay un sector. No sabemos si está reflexionando o se quedó pegado. Parece que tenemos un problema en la conexión. Que Sí, definitivamente tenemos un problema en la conexión con Patricio, qué lástima. Bueno, sigamos adelante a ver si lo logramos recuperar en los próximos segundos.
Otro tema que se ha puesto sobre la Parece que mesa. tengo mi señal de internet Sí. un poco Ahora mala, volvimos, ¿no? ahora volvió. Bárbara? Ahora sí. Ahora no. Lo perdimos definitivamente. Bueno, sigamos adelante, pues retomamos con Patricio apenas pueda entrar de nuevo. Una de las discusiones que nosotros previmos, que eran de las que iban a generar más ruido, era justamente lo que tiene que ver con el rol de los privados. Cuando se establece que vamos a tener un Estado social y democrático de derecho y se deja bien clarito que van a poder participar tanto los públicos como los privados, lo que siempre supimos que iba a ocurrir es cómo se va a bajar eso, cómo se va a conjugar, qué tanto espacio va a tener uno o el otro, cómo han visto ustedes que eso ha ido bajando y ha generado también sus debates, Soledad. Yo siento que no vamos a saber bien en qué se va a bajar, como decía, hasta después de las elecciones. ¿Ya? Yo creo que tiene cierto sentido que esto ocurra, aunque coincido con Francisco que siendo un órgano técnico de expertos no tendría por qué mezclarse con la política. Pero claro, me imagino que está el temor de que amarrar estos temas que son tan centrales pudiera afectar la elección de alguna manera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que no quieren, digamos, mostrar tanto las cartas antes para no afectar la elección posterior, ¿ya? Sin embargo, yo creo que, no sé, es muy importante que se termine definiendo y no que se deje simplemente para después, porque claro, nadie nos asegura cuál va a ser la composición de este órgano político, que es el Consejo Constitucional, y si esa composición va a lograr llegar a acuerdos. O sea, porque también podría ser que ninguna coalición o fuerza política logre una mayoría, es lo más probable, que no logre, digamos, la mayoría completa que se necesita para cambiar las normas de la comisión de expertos, del anteproyecto que va a proponer la comisión de expertos. Entonces, es muy importante que no queden unos vacíos muy grandes en temas centrales, porque no sabemos hoy si ese Consejo Constitucional va a ser capaz de llegar a los acuerdos que también me necesita, ¿ya? Siento que es más posible llegar a acuerdos hoy con esta composición de este órgano técnico en los temas centrales, claves, y que no vaya a ser que le dejemos de más. O sea, yo entiendo el dejarle espacio al Consejo en cuanto a detallar, ¿ya? Y hay decisiones que son políticas y concuerdo con Francisco que hay que dejarle un espacio. Pero sí tengo temor que no logremos estos acuerdos, que se deje todo como para después de la elección, por este temor, digamos, a influir en las elecciones y después estamos como apurados, apretados de tiempo porque después nos queda solo un mes, ¿ya? Y confiando en que después el Consejo lo pueda arreglar, porque no sabemos si el Consejo va a lograr esos quórums que se necesitan, y puede ser que la pelea sea más ardua en el Consejo por el carácter político que va a tener, por la composición que va a tener, y que se la pasen peleando, digamos, y ahí sí que sea más difícil lograr acuerdos que lo que sea acá, ¿ya? Pero yo personalmente siento que no hemos avanzado en la discusión esta semana para saber realmente para dónde se va a decantar la cosa, entonces por eso no me atrevo a decirte, mira, hay un avance en esto y en lo otro, es que siento que no se han mostrado las cartas, entonces siento que es difícil dar una opinión concreta hacia dónde se está inclinando, digamos, la balanza en los temas álgidos que habíamos visto que la semana pasada. Bueno, eso era algo que les quería comentar, porque nosotros tratando de seguirlo, por supuesto, lo más de cerca, pero desde afuera, esta semana ha sido muy complejo, dado que, tal como dice Soledad, no sabemos muy bien, más allá de la definición, que eso ya sabemos que va a ocurrir después de las elecciones, pero la semana pasada, por ejemplo, en algunos temas, por ejemplo, el de salud, que lo comentamos nosotros también, teníamos claro cuál era el debate, cuál era la piedra de tope, qué es lo que quiere un lado, qué es lo que quiere el otro, pero esta semana está mucho más jaburoso. No tenemos una sensación de qué es exactamente lo que se está discutiendo o cuáles son las posturas que están más o menos en juego. ¿Le pasa lo mismo, Francisco? Ha sido difícil esta semana de seguir. Ha sido difícil. Tengo entendido que ha sido una semana ardua, con sesiones largas de deliberación, en que han incorporado a los asesores, ¿ya?, de cada experto, así como de cada grupo de expertos. Yo tiendo a creer que el tema de la bajada en colaboración público-privada, que es probablemente el punto más importante que divide hoy, esa bajada debe quedar al legislador. Ciertamente deben haber algunas bases o definiciones generales sobre la colaboración público-privada que definan el lugar de la colaboración público-privada. Y yo creo que ahí hay una confusión, lo he dicho en otras instancias y aquí mismo conversando con ustedes.
Yo creo que se confunde los sistemas de bienes públicos y las políticas relativas a bienes públicos con la prestación. En materia de seguridad social, un solo sistema. Puede haber colaboración público-privada, pero por supuesto puede haber la participación de empresas que colaboren con el sistema público en la gestión de los recursos de pensiones, ¿ya? En salud, lo propio. La experiencia nos dice que no se puede prescindir del prestador privado. Hoy día mismo el diseño legal del DFL1 prevé la participación del prestador privado y somete al prestador privado en materia de responsabilidad a las mismas normas que el prestador público. Falta de servicio. Es decir, yo creo que esta discusión debe ser menos ideológica y más práctica. ¿Ya? Ahora Y deben allanarse a la idea de que los sistemas son públicos, porque el rol del Estado es un rol tuitivo de los sistemas y es un rol asegurador, garantizador de los bienes públicos, la cantidad, la calidad, la continuidad de estos. Tenemos ya de vuelta a Patricio. Patricio, estábamos comentando lo difícil que ha sido seguir el trabajo de la comisión esta semana. No tenemos muy claro cuáles son los temas que se están discutiendo, cuáles son los disensos, las piedras de tope, como sí lo habíamos visto en semanas anteriores. Y nos sumamos a lo que iba a comentar antes, que no hubo tecnología. Sí, tuve más tiempo para pensarlo. No, a ver, nosotros sabemos que existe un sector del mundo intelectual y del mundo político que tiene una idea muy arraigada de cómo debe ser un proceso constituyente, popular, soberanista. Entonces, tampoco es tan sorprendente que alguien como el profesor Gabriel Salazar o Sergio Grés u otros encuentren que un proceso como el que estamos llevando a cabo les parezca capturado por la élite, por la burguesía. Están siendo honestos con su propia mirada. Ahora, yo lo que esperaría es que las personas que han empujado por tanto tiempo por una nueva constitución hagan un ejercicio muy autocrítico y crítico de cuáles son las posibilidades reales. Si la persona quiere y cree que es bueno que Chile tenga una nueva constitución, que haga un ejercicio crítico y autocrítico. Se intentó el año pasado un proceso con algunas de las características que satisfacen ese ideal, con muchos independientes, con una importante presencia de pueblos originarios, con mucha libertad de la convención para soñar y para pensar, es cierto, con un quórum de 2/3, pero claro, hubo un resultado electoral que le dio voz a planteamientos que típicamente no se expresan. Entonces se generó una expectativa y una ilusión. Digo ilusión porque finalmente hay un 62% de los chilenos que dijo que no. Yo he conversado con mucha gente de izquierda que está efectivamente en esta disyuntiva. ¿Qué hago? ¿Voy a votar? ¿No voy a votar? ¿Voto nulo? ¿Esto está capturado? Me siento un poquito a veces, esto es un déjà vu, un flashback, cuando yo tenía 21 años de edad y tenía que ir a convencer a personas que se inscribieran en los registros electorales, que participaran en el plebiscito de 1988, guardando todas las proporciones. Estamos en una situación muy distinta, estamos en democracia. Pero tener que decirle a ciertas personas, oye, si se pueden conseguir cambios a través de la forma más pacífica y civilizada que existe, que es votando, yendo a votar. Esa es la forma pacífica y civilizada de conseguir cambios. Y en este proceso hay muchos bordes, pero nosotros somos los que decidimos. Nosotros votamos para elegir al Consejo y nosotros votamos en diciembre para decir sí o no. Así que el carácter democrático del proceso, a mi juicio, es inobjetable. Puede no ser todo lo popular, puede ser no todo lo radical en términos jacobinos que alguien quisiera, pero es democrático.
y es lo que permiten las condiciones actuales. Entonces, hay que hacer, yo lo estoy haciendo, diciéndole a estos amigos, oye, por favor, observa lo distinto que resulta una constitución que dice, usted tiene derecho a la libertad de trabajo, a decir, usted tiene derecho al trabajo decente. Una constitución que dice que hay derecho a propiedad sobre el agua y un proyecto que dice, usted tiene derecho al agua y el consumo humano es un uso preferente. Una constitución actual que no habla de pueblos originarios. No existen los pueblos originarios para la actual constitución y una propuesta que reconoce a los pueblos originarios. Y así podría seguir y seguir y seguir. Ahora, si alguien está soñando con una constitución a su pinta, una constitución que corresponde exactamente a su agenda, bueno, no. Esa persona está en otro plan, en otro proyecto, y a mí me gusta mucho más pensar en una constitución donde quepamos todos. Así que yo sé que esto no es muy técnico lo que estoy diciendo, pero yo creo que me estoy haciendo cargo de las conversaciones que realmente están ocurriendo. En este instante, las conversaciones que están ocurriendo entre la gente que nos está viendo no son tanto en este momento, oye, este inciso sobre salud, no, es, bueno, esto tiene sentido, vale la pena ir a votar, ¿por quién voy a votar? ¿Qué quiero que haga la persona que vaya a votar? Y esa sería mi reflexión. Yo creo que aquí hay una tremenda posibilidad de hacer cambios importantes. Y yo lamento que haya sectores que parece que creen que si no se hace a su manera, no lo hacen nomás. Después de esto, que ganas que sean las elecciones mañana para ir a votar. De inmediato quedamos motivadísimos, pero tienes toda la razón, Patricio, porque a ver, es difícil, nosotros mismos lo vivimos, hemos tenido miles de programas, analizamos punto a punto el proceso anterior, y claro, hay frustración, hay temor, preocupación, pero esto puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso en el sentido que, tal como tú dices, si es que hay gente que no quiere ir a votar, bueno, le va a dar más espacio a la otra vereda, y al final, en vez de contribuir o seguir intentando, bueno, si empezamos a renunciar antes de, ¿qué esperamos para después, Soledad? Sí, yo creo que efectivamente. Y perdón, y lo último, que me hago cargo de lo que decía bien Patricio, no estamos abordando cosas muy técnicas en este minuto, por lo que ya habíamos dicho antes, pero a una semana y 2 días de la elección, probablemente este es el tema más relevante y que vale la pena que nosotros le dediquemos nuestro tiempo, Soledad. Sí, yo creo que el tema de no ir a votar está presente tanto en un sector de la izquierda, pero también en un sector de la derecha, ¿ya? Para un sector de la derecha siente que, como la constitución actual les gusta, bueno, ¿por qué tengo que sumarme a un proceso que me la va a cambiar? ¿Ya? Entonces yo creo que a ese grupo también hay que incentivarlo a ir a votar, ¿ya? Decirle, a ver, estamos todos en este proceso, esta constitución, este proceso lo vamos a vivir sí o sí, digamos, y como decía Patricio, es importante manifestar la opinión de uno a través del voto, a través de la forma pacífica, porque si no, no vas a estar representado en el Consejo Constitucional. O sea, es la forma democrática que tenemos, representativa que tenemos, y es un deber de todos, digamos, de ir a manifestar su postura y elegir a quien por el cual te sientes más representado. Entonces, creo que este llamado a votar va para los dos sectores, no solo para uno. Ya creo que el otro sector también tiene que sentirse llamado a participar. ¿Ya? A mí también me preocupa el hecho que sintamos que a pesar de que el voto es obligatorio, la gente haya que convencerla y que porque no le tiene miedo a la multa no siente que es obligatorio. Es que yo creo que el deber cívico va mucho más allá de si me van a perseguir o no me van a perseguir. O sea, siento que quizás por la falta de educación cívica que hemos tenido, que es algo que quizás deberíamos abordar más a largo plazo, de que la gente realmente se sienta internamente llamada a votar independientemente si me van a poner la multa, si la multa se va a hacer efectiva o no. Que en el fondo yo siento que es un deber realmente participar en el proceso. ¿Ya? Me gusta el proceso, no me gusta el proceso. Y efectivamente concuerdo con Patricio que este es un proceso, es legítimo, no hay que tratar de empezar a minarlo como diciendo que tiene una base legítima. No tiene una base legítima. O sea, se aprobó a través de una reforma constitucional el procedimiento, está incorporado en las normas actuales este procedimiento,
estos órganos que existen, se tomaron muchas medidas para que nadie se sintiera completamente excluido y que tuviera unos bordes, tuviera unas bases. Entonces, ese es el contexto que yo creo que la gente tiene que tomar en cuenta, ¿ya? O sea, de que aquí no hay nadie que se haya saltado normas o reglas o pasado a llevar a otro lado de forma previa. Entonces, es importante que hacer el llamado como generalizado de que aquí no está nadie de antemano ganando o perdiendo, no hay nadie de antemano pasando una máquina encima de otro, y que todavía hay mucho espacio abierto. O sea, por un lado porque nos queda un mes de comisión de expertos en redacción del anteproyecto, y segundo porque el Consejo Constitucional tiene 4 meses para cambiar precisamente esas normas. Entonces, no está todo dicho todavía, ¿ya? Entonces, creo que en eso es importante que la gente sepa que si bien podemos ir discutiendo los temas, todavía hay mucho espacio para definiciones y bueno, después eso va a influirle sí o sí. O sea, entonces es un poco como después que no se queje, digamos, cuando uno convence a la gente a ir a votar en las elecciones de autoridades, y dice, bueno, después igual te va a influir, entonces mejor para no pronunciarte, digamos. Te guste mucho, te guste más o menos, o te guste poco, pero después, de todas maneras, esto te va a influir de todas formas. Ahora, independiente de cómo quede constituido el Consejo, si es que está equilibrado o no, más cargado a un lado o el otro, igual todavía tenemos la experiencia anterior. Entonces, todos tienen, y espero, me imagino que tienen claro, que no se puede replicar algo similar, no porque ahora eventualmente pudiera otro sector, quizá o quizá no, tener una mayoría considerable, va a poder aplastar a los demás porque ya sabemos lo que pasó cuando un grupo hizo eso. Entonces, a menos que ya definitivamente no le importara, pero Francisco. A ver, yo tengo quizás un matiz o discrepancia con Patricio Zapata. Eh, yo creo que el proceso constitucional que vivimos es un proceso parcialmente satisfactorio y por tanto parcialmente insatisfactorio. ¿Ya? Tiene una fuerte carga elitista y tiene un déficit de legitimidad porque parte del sistema político, de las instituciones del sistema político y de los partidos. Y por tanto tiene mucho que ganar desde el punto de vista de la legitimidad democrática, y de ese punto de vista creo que es importante la elección que viene. Creo que es importante la participación de la ciudadanía porque se le confiere mal o bien, más allá de cómo se distribuyan los asientos de consejeros, eso le confiere legitimidad al proceso. Lo segundo es que en la izquierda tiene que haber una lectura de la derrota del 4 de septiembre, una lectura realista, honesta, apelando a un mínimo de racionalidad. O sea, esa es una derrota demasiado elocuente como para meter la cabeza debajo de la arena. Eso no es llamar al conformismo o algo equivalente, es simplemente dar cuenta de una realidad. O sea, el proyecto tal cual como ellos lo querían, ya lo plebiscitaron y ya fracasó. Y por tanto, tan errado es creer que la constitución que surja de este proceso va a inspirarse materialmente en la constitución rechazada el 4 de septiembre, como también es un error, ¿ya?, creer que esta constitución es remozamiento de lo que hay hoy día. Creo que hay que buscar superar esas dos lógicas, porque no nos llevan a ninguna parte. Y lo último, y uno tiene que ser franco en esto, se suscribió un acuerdo, el de las bases o bordes, que debe ser cumplido lealmente por los partidos políticos que fueron suscribientes de ese acuerdo. Costó mucho, por lo demás, sacar adelante. Y ese cumplimiento leal, de buena fe de ese acuerdo, es clave para que este proceso llegue a feliz término. Porque este proceso podría fracasar nuevamente. Esa es una hipótesis que no podemos descartar ab initio. Y por tanto hay que cuidar el proceso. Hay que buscar fortalecer su legitimidad y yo creo que la comisión experta en eso tiene claridad, ¿no? Y espero que el Consejo Constitucional también. Y que impere la cordura, impere el republicanismo, las virtudes republicanas,
y que la lección de la Convención Constitucional sea una lección bien aprendida. Patricio. A ver, yo coincidiría con Francisco en que el proceso en lo que va corrido tiene un carácter muy capitalino. Casi todos los expertos son santiaguinos. Entiendo que hay una persona que trabaja y vive en Viña. No lograron los partidos nombrar, por ejemplo, a expertos de nuestros pueblos originarios. No había que inventar. Tenemos destacadísimos abogados intelectuales que hubieran podido darle una amplitud al comité de expertos. Y en fin, podríamos seguir abundando sobre cuestiones que tienen efectivamente un cierto sesgo de la élite. Pero yo por lo menos quiero decir lo siguiente. Este proceso fue definido por los diputados y senadores y por el presidente de la República que elegimos hace menos de 15 meses. En una votación limpia, sin binominal, con un sistema proporcional. Desconocer la legitimidad de nuestro Congreso Nacional y del presidente de la República para tomar decisiones a nombre del pueblo de Chile es complicado. En ese Congreso Nacional están representados desde republicanos hasta comunistas. La primera mayoría en Santiago fue Fabiola Campillay, una mujer independiente. No se puede decir que nuestro Congreso es un montón de personas de la élite. Es un Congreso donde hay mucha gente joven, gente que fue elegida por primera vez. Ese es el Congreso que elegimos hace 15 meses. Elegimos a un presidente de 36 años, ese mismo día. Entonces, decir que eso no es legítimo y adoptar la mirada de un Gabriel Salazar que solo encuentra legítimas las asambleas que se organizan espontáneamente en los pueblos y que descree de la representación, que no cree en la idea de representación, que piensa que necesariamente la representación implica traición. Bueno, esa no es la filosofía, por lo menos, de la tradición republicana chilena. Nosotros votamos elecciones limpias, nadie ha desconocido el resultado de 2021. Gabriel Boric es el presidente legítimo de la República y los diputados y senadores son los representantes legítimos en un sistema electoral proporcional. Entonces, las decisiones que ellos toman pueden ser buenas, malas, inteligentes, torpes, absurdas, tenemos derecho a criticarlas, pero son legítimas. Son legítimas. Podemos criticarlas en su contenido, podemos no compartirlas, pero desconocer el título del Congreso Nacional y el presidente de la República para iniciar un nuevo proceso constituyente, donde además el pueblo va a participar 2 veces, y tildarlo de ilegítimo o poco legítimo, yo por lo menos discrepo. ¿Podría ser mejor? Por supuesto. ¿Hubo que aceptar bordes? Sí, porque hubo un 62% que manifestó un rechazo muy categórico. Entonces, habían ciertas circunstancias objetivas, pero yo por lo menos no estaría de acuerdo con Francisco en que a esto le falta legitimidad. Hace un poco ruido el argumento cuando dice que la gente votó el 80% para abrir este proceso constitucional, un pueblo virtuoso, un pueblo inteligente, bien informado. Cuando vota un 62% rechazo, un pueblo ignorante, engañado, manipulado por fake news. Entonces, es una discusión que obviamente no hemos tenido acá, pero que se suele poner afuera justamente para elegir cuáles son el pueblo, o cuál es el pueblo que hay que escuchar y respetar, y pareciera que otro no. Cosa que vamos a seguir conversando porque tenemos elecciones el próximo domingo. Nosotros volvemos a hacer el llamado, revise en el CERVEL donde le tocó, hubo cambios, eventualmente usted va a votar en un lugar distinto al que votó la vez anterior, por lo que es muy importante que lo pueda revisar con anticipación y así se programe. Toda esta información la vamos a volver a dar la próxima semana, cuando ya estemos a solo 2 días de las elecciones. Patricio, Soledad, Francisco, un gustazo como siempre. Y nos vemos el próximo viernes. Chao, nos vemos. Chao. Adiós. Que tengan una muy buena semana. Vamos a ver si hay avances en contenidos. Todo esto lo vamos a estar haciendo, por supuesto, un seguimiento como siempre aquí en Agenda Constitucional. Que tengan un muy buen fin de semana.